¿Qué tal amigos y hermanos seguidores de la página Fieles a Dios y a su Iglesia? Mario Montalvo Caldas acompañándote una vez más en un nuevo video acerca del Libro de Mormón. Como ya hemos visto en el video anterior, estuvimos viendo acerca de la introducción, la portada y los testimonios de los testigos. El día de hoy analizaremos algunos puntos importantes que ustedes deben tener en cuenta a la hora de estudiar el Libro de Mormón. Cuando leemos el Libro de Mormón desde el principio, vamos a notar que dice yo Nefi, nací de buenos padres. Luego leeremos también yo Jacob, dice aconteció que mi hermano Nefi me dio a mí Jacob. Luego también menciona yo Enos, menciona yo Omni. Utilizan el término personal de yo, la primera persona. Y luego cuando leemos el libro de Mosías hacia adelante, decimos y aconteció que el rey Benjamín, y aconteció que Alma hijo, y vamos a leer continuamente el aconteció. ¿Por qué esta diferencia? Porque el Libro de Mormón inicialmente, cuando estuvo José Smith traduciendo por el don y poder de Dios, estaba utilizando la traducción que había compilado Mormón, el profeta que vivió aquí en las Américas. Mormón había compilado de las planchas mayores que fue transmitida a través de los reyes, los escritos de los profetas que vivieron aquí en las Américas, tanto los acontecimientos históricos, las guerras y algunos puntos importantes de la doctrina de Cristo. Cuando José Smith estuvo traduciendo las planchas del Libro de Mormón, había avanzado hasta aproximadamente el reinado del rey Benjamín. Y resulta que en esa ocasión, en fines de junio del año 1828, Martin Harris pide a José Smith que le conceda llevar a su esposa las páginas que se habían traducido, que son las 116 páginas que luego se perdieron. Entonces el Señor le quita el don de traducir a José Smith por un tiempo, desde fines de junio de 1828 hasta abril de 1829. Más o menos 10 meses fue aproximadamente el tiempo en que se le quitó el don de traducir, y el Señor le dijo que podía perder el don de traducir para siempre si es que no se arrepentía de haber desobedecido las instrucciones que el Señor dio a través de el ángel Moroni, de tener cuidado con estos registros sagrados. Y el Señor le manda a José Smith que continúe la traducción el 7 de abril de 1829. Le dijo que no vuelva a traducir las partes que ya se habían traducido. El Señor le da la instrucción de que tome ciertas planchas menores, las planchas menores de Nefi, que Mormón había adjuntado con las planchas de oro que él había recopilado. Y voy a leer una escritura que está en Palabras de Mormón. Estamos acá leyendo el Libro de Mormón en la página 171, escrito por las manos de Mormón. Él escribe... Dice, y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi, hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí, busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas, desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi. Mormón, al hacer el compendio de las planchas mayores, encontró también unas planchas adicionales, las planchas menores de Nefi. Y luego dice Mormón, mas he aquí tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor, que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Mormón no sabía, no tenía todo el conocimiento pleno que iba a pasar con estas planchas menores, pero el Espíritu le iba susurrando que debía incluir o adjuntar estas planchas menores junto con sus anales que él estaba escribiendo, las planchas de oro. Entonces, cuando el Señor le devuelve el don a José Smith en julio de 1829, le devuelve el don para traducir, le dice que comience a traducir estas planchas menores que habían sido adjuntadas. Y es por ello que cuando leemos el primer Nefi, dice yo Nefi, porque esa no fue lo que compendió Mormón. Si Mormón hubiera compendiado estas planchas menores también, diría, ya aconteció que Nefi dijo, yo nací de buenos padres. Pero debido a que él no las tocó, las mantuvo, las conservó, José Smith comenzó a traducir y narraba ciertos escritos o relatos, como dice en primer Nefi, relato de su padre Lehi. Lehi era uno de los que escribió en las planchas mayores también. Entonces comenzamos a traducir las planchas menores y vamos a estudiar en estas primeras semanas o estos primeros meses las planchas menores, comenzando desde el primer Nefi hasta el libro de Omni. Muy bien, lo que quiero agregarles a ustedes es los puntos doctrinales y algunos principios
o la importancia que deben tomar al leer sus escrituras. No solamente que lo lean de manera histórica, lo que pasó con Nefi cuando salieron de Jerusalén, sino algunos puntos que tengan en cuenta al estudiar sus escrituras, el libro de Mormón. Nefi recalca la importancia de la enseñanza. Él dice: yo, Nefi, nací de buenos padres. ¿Por qué dice que nació de buenos padres? Dice: porque recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor. Nefi fue instruido por su padre. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Enos, todos conocen la historia de Enos. Voy a leer entonces el primer versículo del primer capítulo de Enos, o el único capítulo de Enos, el cual dice: He aquí aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Nefi dice: yo nací de buenos padres, por tanto recibí alguna instrucción, y la instrucción que él menciona dice en toda la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y cuando leemos el libro de Enos, dice también: yo de Enos sabía que mi padre era un varón justo, por lo tanto recibí, dice, se me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y Nefi también dice que fue instruido en el Señor, dice, por tanto fue favorecido por el Señor. Entonces rescatemos esta importancia cuando estudiamos el libro de Mormón. Era importante para las familias, por mandato de Dios, de que debíamos instruir a los hijos. Y en la actualidad el Señor, a través del profeta Russell M. Nelson, ha dado la instrucción que estudiemos el Evangelio en el hogar, con nuestras familias, con nuestros hijos. Que podamos enseñarles las vías de la salvación, que solamente por Jesucristo podemos volver a su presencia. Entonces, esta parte debemos rescatar cuando leemos el libro de Mormón. Que los profetas o los padres que guardaban los mandamientos de Dios enseñaban a sus hijos. No solamente les enseñaban las ciencias, las artes, los oficios, sino también les enseñaban a criarse en amonestación y disciplina del Señor, dice. Luego, otro punto que quisiera que ustedes puedan tomar en cuenta al estudiar las Escrituras es cómo nosotros tomamos, con qué actitud tomamos la palabra del Señor. Cuando el Señor nos da mandamientos, por ejemplo, ¿lo tomamos con buena actitud o murmuramos? He ahí la diferencia entre Lamán y Lemuel. En 1 Nefi capítulo 3, cuando el Señor le da el mandamiento de que deben volver, y ellos ya habían salido de Jerusalén, habían caminado por el desierto 8 días ya, y el Señor le dice que deben regresar porque hay ciertos anales que los tenía Labán. Al igual que se llevaban registros aquí en las Américas, Nefi, luego le dio a su hermano Jacob y a su hijo luego Jacob, de esa manera. En el otro hemisferio también se estaban llevando registros que se iban transmitiendo de padres a hijos, de profetas a sus hijos, y en un punto de la historia se fue cometiendo la apostasía, se fueron desviando del Señor, y había llegado las planchas a manos de Labán. Labán, como menciona las Escrituras en el libro de Mormón, él se reunía aún con los sacerdotes judíos, pero cuando vemos el relato de cuando José Smith va a obtener las planchas de bronce, vemos que Labán regresaba de reunirse con los judíos, los sacerdotes, sus hermanos mayores, y llegaba ebrio. O sea, esas reuniones no eran para poder escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras, las planchas las había dejado en donde estaba su bóveda o su cuarto donde estaban sus tesoros. No las había llevado a analizar con los sacerdotes. Eran reuniones quizás donde no solamente se le llevaba licor, sino muchas cosas que estaban en contra a la voluntad del Dios, en contra de lo que debería ser un sacerdote de Dios. Entonces por eso el Señor le dice a Lehi: ve a Jerusalén o manda a tus hijos, que hay unas planchas de bronce que las tiene Labán en su poder, y la cual contiene tu genealogía. Contiene también, dice, sus mandamientos, los convenios del Señor. Y era necesario que se preserve estos mandamientos para que los hijos de Lehi o su descendencia puedan guardar los mandamientos de Dios. Entonces, cuando el Señor le da este mandamiento a Lehi se lo manda a sus hijos mayores, que es Lamán y Lemuel. Entonces, Lamán y Lemuel, la actitud que ellos toman es que, según menciona Lehi, dice, cuando habla con Nefi, dice: y he aquí, tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil. Ellos murmuran: es una cosa difícil, imposible que vamos a recuperar eso. Y Nefi, su actitud es diferente, y dice, por lo tanto, dijo Nefi, el versículo 7 del 1 Nefi 3 dice: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Nefi no tenía todo el conocimiento cómo iba a obtener las planchas,
No sabía cuánto tiempo le iba a tomar, desafíos iba a enfrentar, cuánto le iba a costar o lo que tenía que hacer para obtener las planchas, pero dijo, iré y haré. Su intención era solamente hacer la voluntad del Señor, porque dijo, él tenía un conocimiento, como decía al principio, de que el Señor había preparado la vía. Y él era obediente y fue a hacerlo. El Señor le había dicho a Nefi, le había hecho la promesa, en cuanto a tu descendencia guardo los mandamientos, prosperarán en la tierra. Y Nefi dijo, pero si no tenemos los mandamientos, no podemos prosperar y tampoco mi pueblo se va a desenfrenar, se va a perder. Entonces él vio la importancia de traer las planchas de bronce. Ahora, Labán no se las quiso entregar fácilmente, ni por las buenas ni por las malas. Y el Señor, por medio del Espíritu, le mandó a Nefi que, le puso primero a Labán. Apareció a Labán ebrio, tirado en el suelo, y el Espíritu le dijo que lo matara. Y Nefi dijo, pero nunca he derramado sangre humana. Y el Espíritu le dijo que lo mate. Y en las Escrituras se le dice el por qué. Porque dice que es preferible. Dice, el Espíritu dice, mátalo porque el Señor lo ha puesto en tus manos. He aquí que el Señor destruye a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es preferible que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Entonces el punto que quiero rescatar es esto, que los designios o los propósitos del Señor siempre se van a cumplir. Cuando se perdieron las 116 páginas, la oposición o las personas que robaron estas páginas comenzaron a alterar los escritos de la traducción y pedían que José Smith vuelva a traducir y dirían que es un profeta mentiroso al ver que no había concordancia con lo que ellos habían alterado. Y el Señor le dio la revelación a José Smith, que está en la sección 3 de Doctrina y Convenios. Y quiero aplicar a este tema de las planchas de Labán. La sección 3, versículo 3 dice, recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Entonces la obra del Señor se iba a llevar a cabo. Labán no iba a impedir que la obra del Señor se pueda obstruir. Labán no iba a ser el obstáculo para que el pueblo nefita y la manita conozcan de Cristo. Y la única manera es teniendo estas planchas de bronce, la cual contenían la genealogía de ley y también la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios desde la creación del mundo. Entonces, luego que Nefi mató a Labán, obtuvo las planchas, y al llegar al desierto con sus padres, lee las planchas. Y voy a leer unos versículos de 1 Nefi 5 para ver la importancia de estas planchas. ¿Qué es lo que contenía? Versículo 10 hacia adelante dice, y después de haber dado gracias al Señor, al Dios de Israel, mi padre Leí tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. Y vio que contenían los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y asimismo la historia de los judíos desde su principio, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y también las profecías de los santos profetas desde el principio hasta comenzar el reinado de Sedequías y muchas profecías declaradas por boca de Jeremías. Hasta ahí había sido escrito las planchas de bronce que estaban en el poder de Labán. Era importante conocer la doctrina de Cristo y era importante conocer el plan de salvación. Y luego también dice, y aconteció que mi padre Leí también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José. Sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y preservado por la mano del Señor para que salvara del hambre a su padre y a Jacob y a toda su casa. Y también fueron librados del cautiverio y continúa. Entonces Leí supo que era descendiente de José. Más adelante leemos que era descendiente de Manasés, hijo de José que fue vendido a Egipto. Entonces vemos que era importante tener estas planchas y el Señor tenía que cumplir sus designios de una manera u otra. Nada ni nadie iba a impedir que los planes o propósitos de Dios se cumplan. Entonces la pregunta es nuevamente, ¿con qué actitud tomamos nosotros los mandamientos de Dios? ¿Actuamos con fe y obediencia o murmuramos? Labán me imagino que fue desobediente, por eso el Señor les quitó estas planchas. Si Labán hubiera sido obediente, estuviera llevando los registros, estuviera predicando como los demás profetas, como Leí, él estaría teniendo en su poder todavía las planchas de bronce. Entonces el Señor condujo a este pueblo, descendientes de José, a la tierra de las Américas con estos registros sagrados. Y el Señor le da mandamientos a Leí y a Nefi que lleven registros. Y Nefi hace estas planchas menores de las cuales estamos estudiando ahora, 1 Nefi.
y también estaban las planchas mayores que había compilado Mormón. Otro punto, entonces, para resumir, los propósitos de Dios se van a llevar a cabo. Siempre, entendamos ese punto. Y otro punto que está en el 1 Nefi capítulo 7, cuando Lehi manda a sus hijos, dice: el Señor me ha dicho que vuelvan a Jerusalén para que traigan a Ismael y su familia al desierto. Entendamos ahora el punto aquí. La doctrina es de que el Señor, el primer mandamiento que le dio a Adán y Eva fuera que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y dice, y el Señor le da mandamiento de tener descendencia, y el Señor iba a levantar una descendencia aquí en las Américas. Entonces estaba viniendo Lehi con sus hijos, 4 hijos varones, Lamán, Lemuel, Sam y Nefi, varones sin esposas, y aparte se había unido uno más que era Zoram. ¿Cómo iban a tener descendencia? ¿Cómo se iban a casar aquí en el desierto o en las Américas? No sabíamos si había población o habitantes. Entonces el Señor había preparado ya todo. En la presencia de Dios, el Señor había previsto este acontecimiento. Lehi tenía 4 hijos varones y un amigo de Nefi que se unió, que fue Zoram, 5 varones que necesitaban esposas. Y cuando el Señor le manda a Lehi que sus hijos vayan a Jerusalén a traer las familias de Ismael, en 1 Nefi capítulo 7 descubrimos que Ismael tenía 2 hijos varones que ya estaban casados, ya tenían sus familias, y tenía 5 hijas mujeres, justo uno para cada uno, para Lamán, para Lemuel, para Sam, para Nefi y para Zoram. En el libro de 1 Nefi voy a leer primero el propósito. Dice: y ahora quisiera que supieses que cuando mi padre Lehi hubo concluido de profetizar concerniente a su posteridad, el Señor le habló de nuevo diciendo que no convenía que él, Lehi, llevara a su familia sola al desierto, sino que sus hijos debían tomar mujeres por esposas para levantar posteridad para el Señor. Y esto sí es cierto, sí se cumplió la promesa del Señor o el propósito del Señor, que iba a levantar posteridad para él. Incluso iba a levantar posteridad de la rama de Lamán, de los lamanitas, que es el pueblo actual, los descendientes de los lamanitas, que están convirtiéndose al evangelio, están llegando a la verdad y van a florecer como la rosa cuando lleguen al conocimiento de su Salvador y hagan convenios con él. Entonces dice que el Señor mandó que no era prudente que los hijos de Lehi viajaran solos al desierto, que tomaran por esposas a las hijas de Ismael, porque el Señor iba a levantar posteridad a través de ellos. Y aconteció que el Señor le mandó que yo, Nefi y mis hermanos volviésemos a la tierra de Jerusalén y lleváramos a Ismael y su familia al desierto. E incluso el Señor preparó a Ismael para que pueda tomar con agrado la invitación de Nefi y sus hermanos de ir con su familia al desierto, dejar sus familias, sus casas, sus posesiones e irse al desierto con sus hijas. Y en el transcurso del camino, me imagino que los hermanos mayores Lamán y Lemuel inmediatamente ya tomaron ahí sus novias, ¿no? sus parejas. Porque luego el versículo 6 dice: mientras íbamos por el desierto, he aquí que Lamán y Lemuel, 2 de las hijas, y los 2 hijos de Ismael y sus familias se rebelaron contra nosotros. Aquí vemos que Ismael tenía 2 hijos varones y sus familias, y tenía 2 hijas más que ya se unieron con Lamán y Lemuel. Y luego dice: y los 2 hijos de Ismael y su familia se rebelaron contra nosotros, es decir, contra mí, Nefi, y contra Sam, y contra Ismael, y su esposa, y sus otras 3 hijas. O sea que Ismael tenía, aparte de las 2 hijas que se unieron a Lamán y Lemuel en la rebelión, habían 3 hijas más, las cuales luego tomó por esposa Nefi, Sam y Zoram. El Señor había preparado esta familia para cumplir sus designios en la presencia que tiene Dios. Conocía que tenían que llevar al desierto y preparó una familia que tenía 2 hijos varones y tenía 5 hijas mujeres, para un profeta que tenía 4 hijos varones y un amigo Zoram que se unió. Entonces, y cuando lean este capítulo entienden, es el propósito del Señor era levantar posteridad. Ahora quizás digamos, ¿no? Pero ¿por qué de Lamán? Si Lamán era rebelde, ¿por qué tuvo que traerlo al desierto? Y muchas veces escuché este comentario, a veces que decía, no, pero ¿por qué si Lamán era rebelde? ¿Por qué no lo dejó en el desierto? ¿Por qué no dejó que regrese a Jerusalén y sea destruido? Cuando leemos a las Escrituras, encontramos que cuando Lehi antes de fallecer hace una bendición sobre sus hijos y deja una bendición sobre los hijos de Lamán y Lemuel. Y la bendición es que ellos no siempre iban a estar en la iniquidad o en las tradiciones, cegados por las tradiciones de sus padres. El Señor iba a levantar una posteridad de los lamanitas.
Es cierto que los lamanitas, como dijo el Señor, van a hacer un azote a los nefitas cuando se rebelen. Cuando sean desobedientes al Señor, los lamanitas iban a hacer un azote para hacerlos acordar del convenio que habían hecho con Dios. Entonces los nefitas fueron destruidos. En un tiempo fue un pueblo próspero. Muchos espíritus de esos nefitas fueron escogidos incluso entre los discípulos de Jesucristo. Muchos de los nefitas murieron y de hecho que deben estar en un buen lugar en el paraíso predicando el evangelio, o tienen ciertas promesas de exaltación. Pero también, así como los lamanitas se habían desviado un tiempo del evangelio, los lamanitas tienen la promesa de que volverán, van a florecer como la rosa. Entonces también el Señor levantó una posteridad de los lamanitas. Y somos nosotros los americanos, los americanos o los nativos americanos que vivieron aquí en las Américas, los descendientes de esos nativos americanos que están llegando al conocimiento de su Salvador. El presidente Kimball sintió el deseo de ir a predicar a los lamanitas. Trabajó muchos años con los lamanitas y también en la actualidad se predica el evangelio de los lamanitas, los descendientes de Centroamérica, Norteamérica, de México, de Sudamérica, que están llegando al conocimiento de su Salvador y están haciendo convenios con Él. Están floreciendo como la rosa, están siendo recogidos. Se está llevando a cabo el recogimiento de Israel de este lado del velo y también del otro lado del velo. De ambos lados del velo se está haciendo el recogimiento de Israel. Entonces estos eran los puntos que quería compartir con ustedes, que debemos pensar, meditar a la hora de estudiar el libro de Mormón en estos primeros 7 capítulos que corresponden a esta primera semana de estudio de Ven, Sígueme. Les invitamos a que puedan compartir nuestros videos. Sigan nuestra página Fieles a Dios y a su Iglesia. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y en Instagram. Instagram vamos a salir recién. Compartan nuestra página, compartan nuestros videos. Nos vemos en una próxima transmisión. Se despide tu hermano y amigo Mario Montalvo Caldas. Hasta un nuevo video.